Muy buenos días. Esta es su Academia Virtual de Teología, Palabra de Luz. Y esta es la novena entrega de 10 sobre los reptilianos, la historia. Amados hermanos y hermanas, siendo Cristo la verdad y el Verbo de Dios, Él nos enseñó claramente con quién o contra quién es nuestra pelea. La guerra no es contra sangre ni carne, dice la palabra de Dios. O sea, no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Así lo dice Efesios 6:12. Es decir, tenemos una guerra, sí, pero es una guerra que no es contra seres humanos, es contra los que hemos venido describiendo a través de todas estas enseñanzas, de todas estas entregas. Una guerra contra demonios, una guerra contra la descendencia de Satanás, como lo dijo el Señor, nuestro Dios y Padre, en Génesis 3:15. ¿Sí? Y no debemos equivocarnos en eso. Y usted creo que se ha dado cuenta, y si no se ha dado cuenta de todo lo que está sucediendo alrededor, en el mundo entero, se lo digo ahora con claridad, estamos en una guerra espiritual, en una guerra por las almas, en una guerra física que se libra en todos estos planos o dimensiones al mismo tiempo. Una guerra espiritual porque estos son demonios, son espíritus. Una guerra por las almas porque eso es lo que quieren del ser humano, su alma. La quieren perder por medio del engaño del pecado que estamos viendo ahora que quieren sembrar desde la infancia con el transexualismo, el lesbianismo, el homosexualismo, el alcoholismo, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una guerra física porque también están aquí, en medio de nosotros. En todos estos planos al mismo tiempo se libra esta guerra. Y como toda guerra, es una guerra a muerte. Sí, una guerra a muerte. El rey Herodes, cuyo nombre en hebreo Hordo significa el dragón de fuego ya hemos visto en otros anteriores sobre esto, era del maligno. Y él sabía que según lo habían anunciado los profetas, nacería uno de descendencia humana, así es un ser humano que los derrotaría a todos ellos, a la descendencia del maligno, de la serpiente, del reptil, y que ese ser humano reinaría sobre el planeta Tierra. Y por eso quiso matar al Señor Jesús apenas este nació. Él sabía que si eliminaba, si mataba al Salvador, ganarían esta guerra, decretada desde el Génesis 3:15. Génesis 1, Génesis 3, versículo 15. Y así reinarían sobre la tierra. Los sabios de Oriente fueron advertidos en sueños que no dijeran nada al rey Herodes sobre el lugar donde había nacido el Salvador del mundo, que venía a rescatar a los seres humanos. Entonces Herodes, sabiéndose burlado por los sabios, montó en cólera y mandó a matar a todos los niños recién nacidos y hasta de 2 años de edad en el pueblo de Belén y los alrededores, porque eso es lo que han venido, a matar, a robar y a destruir. La guerra es a muerte. Los saduceos y los fariseos del tiempo de Jesús eran descendientes de los antiguos primigenios, enemigos de Dios y de los seres humanos. Es decir, descendientes de los nefilim, de los filisteos, los jebuseos, los eteos, etcétera, que fueron nombrados en la entrega anterior. Recuerde que no fueron exterminados, porque hicieron pacto con engaños con Josué para que les perdonara la vida, a pesar que Dios les dijo que acabaran con ellos. Y vimos cómo realmente lo que se fueron fue multiplicando.
Y así desde el diluvio, siempre han buscado la forma de seguir con vida en la tierra y de multiplicarse para sobrepasar en número a los seres humanos y vencerlos y desterrarlos del planeta Tierra o volverlos sus esclavos, que es lo que están planeando ahora. Si tú permites que un enemigo a muerte tuyo viva contigo y duerma contigo, ¿qué va a pasar? Pues te matará. Eso es lo que ha pasado y está pasando hoy, que los hemos permitido, porque no estábamos conscientes de la guerra espiritual que se libra y de las intenciones que tienen de exterminarnos. Ahora le llaman despoblación, otros le llaman genocidio, etcétera, etcétera. Lo mismo, matar a seres humanos. Ellos, desde siempre, ellos, los demonios, algunos mezclados con el ADN humano, con los genes humanos y otros que se conservan sin mezcla, han intentado estar en los lugares de poder desde el principio. La realeza, el sacerdocio, los negocios, los políticos. La realeza, es decir, reyes, emperadores, los zares, los jeques, cuando usted oiga hablar de todo eso, tal como lo vimos aquí, el rey Herodes, está ocupada por estos seres que siempre han querido estar en los lugares de poder, para poder, para la redundancia, dominar a los seres humanos. El sacerdocio se lo han tomado también desde los tiempos de Jesús y aún desde antes, porque así también, como hemos visto, pueden, como hemos dicho ya, pueden hacer perder las almas, desviarlas fácilmente. Entonces, en los lugares de poder del sacerdocio, llámese Vaticano, Papa, cardenales, arzobispos, como se llame, ahí están también, en el Sanedrín judío, etcétera, etcétera. En los negocios también están, porque son lugares de poder. Los banqueros, a través del dinero, saben que pueden controlar a través de la política, también los lugares de poder, obviamente, la política, los políticos, apoderándose de los políticos y siendo ellos mismos también políticos, que tienen ahí su gente, también se han apoderado de los lugares de poder. Esto lo han hecho desde siempre, repito. Jesús Cristo, porque estamos hablando ahora de los tiempos de Jesús Cristo, de nuestro Señor, el Verbo encarnado de Dios, los desenmascaró a ellos públicamente. Dijo, aquel mismo día, dice la palabra, llegaron, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús les dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando enfermos y que al tercer día, entonces habré yo ya terminado. Lucas 13, 31, 32. Imagínense aquí el Señor Jesucristo diciéndole al rey, una zorra, díganle a esa zorra. Zorra entre los rabinos, en esa época entre los judíos, lo decían refiriéndose a alguien inferior, o algo de poco valor, es decir, a un don nadie, a un don nadie. Jesucristo lo considera un don nadie porque Él es el que es el Rey de Reyes. Aleluya. El Señor de señores. Él sabía que el rey que estaba ahí, como todos los que están en esta época, llámese rey, zar, emperador de Japón, el zar en Rusia, etcétera, jeques allá en Arabia, son usurpadores, usurpadores. Y le dice, no, sin miedo ninguno. Entonces te quiere matar porque le quería meter miedo. Herodes te quiere matar y era verdad. Este Herodes era el hijo del que lo quiso matar cuando nació. No es el mismo Herodes. El que lo quiso matar cuando nació era rey Herodes, pero ya cuando Jesucristo está mayor, ya de más de 30 años de edad, aquel ya se había muerto y por eso incluso fue que él volvió a los 12 años a Nazaret. Este es el hijo del otro rey y también es rey Herodes y también lo quiere matar, es decir,
hacer la obra que el papá no hizo. Y así le respondió el Señor Jesucristo, lo que acabamos de ver. Díganle a esa zorra que estaré expulsando demonios y curando a los enfermos hoy y mañana y hasta el tercer día que me iré. Bueno, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y esto es lo que hacen los demonios. Y la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Por sus obras, por lo que hacen. Y los podemos identificar ahora quiénes son la raza de serpientes, de reptiles, de demonios, de hijos del diablo, porque roban, como los banqueros andan robándole a la gente, y todo el que roba, estafadores, etcétera, matan, guerras, vacunas, genocidios, abortos, asesinatos, y a través de múltiples cosas. Y también vinieron a destruir, dice el Señor Jesucristo. Destruyen todo, destruyen hogares, destruyen personas, a través del adulterio, de los divorcios, de la drogadicción, destruyen países, etcétera. Vinieron a eso, dice el Señor Jesucristo, a robar, matar y destruir. Y así se conocen por sus frutos. Se conocen. De manera que no es difícil identificarlos hoy en día. En esa época, el Señor Jesucristo, igual que también ahora, los descendientes de la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, como dice Apocalipsis 12:9, tenían el poder. Claro, en la época de Cristo ya tenían el poder. Imagínense si no lo van a tener ahora. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Maestro, quiso que la gente lo supiera, que supiera quiénes eran ellos en realidad, porque estaban disfrazados de seres humanos o mezclados con genes humanos esos demonios, usurpando como siempre los lugares de poder, como lo están haciendo ahora. Él los dice raza de víboras, los identificó ante los demás. ¿Cómo escaparéis del castigo del infierno? Mateo 23, 31, 33. Esta raza de víboras, a través de los saduceos, se habían tomado el sacerdocio, es decir, la influencia espiritual, es decir, el Sanedrín en esa época. Son los rabinos de hoy en día. En resumen, perdón, los saduceos pertenecían a las clases altas de la sociedad judía de esa época. Cuando estoy eh, describiendo cómo eran los saduceos y quiénes eran, pongan atención porque por medio de lo que estoy describiendo de los saduceos podemos también identificarlo hoy en día. Sean parte de la sociedad, de la alta sociedad judía. Hoy en día se hace de la alta sociedad judía, sino de la alta sociedad. Casi todos, dice, también residían en Jerusalén o en sus alrededores. Hoy ya sabemos que se han expandido. Los saduceos también ocupaban importantes cargos políticos y religiosos. Se sometieron a dominio de otros gobiernos extranjeros, como ejemplo de Italia, porque querían mantener sus privilegios. Y así ahora vemos cómo también se venden los dirigentes por mantener su posición social y económica. Los saduceos también se oponían a la predestinación y enfatizaban era el libre albedrío para escoger el bien y el mal, es decir, el engaño con que Satanás engañó, valga la redundancia, a Eva. Que no, que tú puedes escoger, puedes comer de esto y de lo otro, y no la predestinación, como dice la palabra de Dios, que a los que conoció, Romanos 8, desde antes, los predestinó para ser salvos. Los saduceos negaban la existencia de los espíritus y de los ángeles, cosa que también vemos hoy en día. Uno de los papas, que no voy a nombrar, que el diablo no existía.
Imagínense. Porque con esto, al decir esto, los fieles, millones y millones de almas se están perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque no le van a parar atención a esta guerra que estamos viviendo. Y pues, así van a caer fácilmente. También rechazaban los saduceos las tradiciones bíblicas y las leyes orales. Y sostenían que Dios premiaba en vida a los buenos, a ellos, por supuesto. Y que ellos ricos, entonces tenían el favor de Dios. Algo así como las castas allá en la India, ¿no? Ahora, por medio de los fariseos, y vimos lo que eran los saduceos, por medio de los fariseos, que son los otros, de los que tenían el poder en esa época de Jesús, también raza descendiente de los demonios, por supuesto, no todos, pero sí, la mayoría, se habían tomado el poder político, social, económico y religioso. Los fariseos andaban ahí. Jesús los reprende por su hipocresía y por sus mentiras. Ya el Señor Jesucristo los había reprendido anteriormente porque se tomaban los puestos en los banquetes y en las iglesias, los primeros puestos, y vestían ropas ostentosas y prácticamente imponían que el pueblo les llamara maestros, rabí, cosas así. El Señor Jesucristo dijo, hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que hacen. Voy a repetir esa frase porque me encanta. Y a la mayoría de la gente no la entiende cuando se dice la primera vez. Por eso la voy a repetir. Hagan lo que enseñan, pero no hagan lo que hacen. ¿Por qué? Porque enseñaban bien. O sea, enseñaban el Torá, enseñaban la palabra de Dios, enseñaban lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero dice, pero no hagan lo que hacen. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo correcto. Okay. Y es que los fariseos ponían mucha atención a las ordenanzas y a los hechos exteriores, lo que se veía con los ojos físicos, lo que les daba una apariencia de santidad, de ser rectos, de piadosos, pero no les preocupaba realmente ser rectos de corazón. Por eso el Señor Jesucristo los reprendió como hipócritas. Por eso también les digo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón no está conmigo. Por eso el Señor Jesucristo los llamó hipócritas. Y evidentemente, aún hoy en día, la levadura de los fariseos es algo que se conoce, la levadura de los fariseos como alguien que vive una vida doble. Eso equivale a vivir una vida doble. Una persona que, que esconde en secreto pecados, pero que se muestra al público como santo. Esa es la levadura de los fariseos. Es decir, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. Y a través de los romanos, que son los terceros que ostentaban el poder allá, no estoy diciendo quién tenía más poder que otro, sino que estoy clasificándolos en un orden indistinto. Saduceos, fariseos, ahora los romanos, a través de los romanos, esta generación serpentina, esta generación de reptiles se había tomado el poder político y militar. Después se tomaron el religioso también, el de las almas, es lo que más les interesa, estableciendo el catolicismo romano, en vez del cristianismo predicado a los judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos, eran judíos. Si usted busca y lee con atención los contextos, a ellos se refirió el Señor Jesucristo de esta manera. Voy a leer solamente dos pasajes. El primero, ustedes mismos, les dice el Señor Jesucristo, reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Es decir, descendientes de asesinos, descendientes de la serpiente, que homicida. Terminen de hacer lo que sus antepasados, vuelve y dice antepasados, comenzaron. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Mateo 23, 31, 33. El otro pasaje que quiero leerles, donde Jesucristo también los enmascara,
Dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos se inflaban mucho. Jesús les dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora están procurando matarme. A mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo eso. Ustedes hacen las obras de vuestro padre, que lo está identificando otra vez como descendiente de los reptiles. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre que tenemos y ese padre es Dios. Entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido, de Él vengo y, y de Él y por Él he venido. Pues yo no he venido por mí mismo, les dice el Señor Jesucristo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? No entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mis palabras. Perdón, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ahí se lo dice claramente. Padre el diablo, sin la serpiente, generación de víboras. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida, se asesino desde el principio. Acuérdense de Caín. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Lo que hacen ellos es engañar, 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 como están haciéndolo hoy en día, usando los medios de comunicación. Y a mí, porque digo la verdad, dice el Señor Jesucristo, no me creen, como tal vez no crean en este mensaje, ni en los que hablan la palabra de Dios por todo el mundo entero. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice el Señor Jesucristo. Pues, y digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios escucha. Y por eso ustedes no me escuchan, porque no son de Dios, dice el Señor Jesucristo. Juan 8, 39, 47. Estamos hablando de los reptilianos en el tiempo de Cristo. Quiero dejar en claro que la raza de los reptilianos, de víboras, siempre ha estado entre nosotros, siempre, porque estaban aquí desde antes de la creación del ser humano. Cuando San Miguel Arcángel los venció y los expulsó del cielo acá al planeta Tierra, como lo hemos visto en anteriores entregas y como está escrito en Apocalipsis 12, 7, 9. Y también quiero dejar claro que desde el principio de la raza humana consiguieron contaminarla, mezclándola a la raza humana con su propio ADN, con sus propios genes, como está escrito muy claramente y narrado y descrito en Génesis 6, y que aquí ya lo hemos visto, todas estas entregas. A esta realidad de la mezcla genética de los reptiles o de los demonios en general, porque no son solo reptiles, hay de distintas, como digo yo, fueron cósmicos, ¿no? Venían de distintas partes de estos seres espirituales. Y por eso también dice que les dio poder de hollar serpientes, sí, pero también dice escorpiones, y también dice sobre toda fuerza del enemigo. Entonces dice así esta palabra, el reino de los cielos, esta es la palabra que explica la mezcla genética ya desde esa época de Cristo, y como hemos visto desde el Génesis 6, ya en Cristo tenían todo el poder, ahora más todavía. Dice así, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor,
no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues proviene esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen al trigo con ella. Dejen crecer lo uno con lo otro hasta el momento de la siega, de la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos y echen al fuego. Y recojan el trigo en mi granero. Esto está en Mateo 13, 24, 30. Mateo 13, 24 al 30 y voy a explicar brevemente esta palabra del Señor Jesucristo cuando explica claramente aquí eh, en qué consiste esta mezcla. Dice así la palabra. El reino de los cielos, es el reino de Dios aquí en la tierra, el que de verdad reina, es semejante a un hombre, en este caso hombre en singular es Dios, que sembró buena semilla, es decir, al ser humano, una buena semilla, la simiente de Dios, en su campo, dice, o sea, aquí en la tierra esto es de Dios, no es de Satanás, como todo el universo es de Dios, no todos los multiversos. Y dice que mientras dormían los hombres, aquí sí, hombres en plural, somos los seres humanos, mientras dormían, o sea, falta de conciencia, falta de entendimiento espiritual, falta de conocimiento, mientras dormían los hombres vino su enemigo, dice que es el enemigo de la raza humana. Y la palabra Satán o Satanás quiere decir eso, enemigo, adversario. Vino su enemigo y sembró cizaña. Fíjense ustedes, por estar los hombres inconscientes, como muchos hoy en día. Se dice que sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entre el trigo, o sea, entre los seres humanos. Dice que la palabra de Dios dice que Dios había sembrado buena semilla. ¿Tá? Quiero aclarar algo y con toda la santidad del tema que estamos tratando. Y es que semen viene de semilla y de simiente, es decir, tienen el mismo origen, la misma etimología. Semen, semilla y simiente es lo mismo. Simiente, semilla, semen. Entonces aquí lo que está hablando, para que quede bien claro, porque estamos hablando de genética, estamos hablando de mezcla humano, demoníaca humana, pues entonces tenemos que hablar claramente. Es mezcla de demonios con mujeres y de demonios con demonios femeninos con hombres. Es una mezcla. Y aquí dice que cuando salió la hierba y dio su fruto, apareció también la cizaña, pues obviamente. O sea que así como se multiplicó el ser humano, también se multiplicó la cizaña, o sea, la simiente de el reptil del ser de Satanás, junto con la del ser humano. Entonces vinieron los siervos del padre de familia, aquí sí dice padre de familia, que ya no dice el hombre, sino el padre de familia. Vinieron los siervos del padre y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues proviene esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ya vimos quién es el enemigo. Un enemigo ha hecho esto. Satanás. Y los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Tan mezclado, que no se sabe cuál es la cizaña y cuál es el trigo, porque, y vuelvo y repito, esa mezcla desde el Génesis, del principio de la vida en este planeta Tierra, ha venido presentándose esa mezcla genética.
imposible discernir. Entonces, por eso le digo, dejen que crezcan lo uno con lo otro. Que hasta el momento de la siega. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojo y quémenla. Aleluya. Pero recojan el trigo en mi granero. Aleluya. Mateo 13, 24, 30. Esta es la aplicación de esta palabra. Y esto último que acabo de nombrar, de que la cizaña la queman en el fuego y el trigo va para el granero, está también con otros términos, con otra terminología en Mateo 25, pueden buscarlo. Muy interesante, que habla de cuando viene Cristo, el juicio a las naciones se llama. La terminología que usa en ese pasaje es de cabritos, no de cizaña, y no de trigo, sino de ovejitas. Pero el final es el mismo, dice, las cabras van para el fuego, hasta el infierno, dice, claramente, ¿no? Mateo 25. Y las ovejitas, obviamente, con el Señor, con nuestro pastor. Hay algo que debes saber, hermano y hermana, si todavía no lo sabes, como estamos en una guerra espiritual, voy a nombrar algo muy importante ahora. Ojo, la palabra de Dios dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Efesios 3:10. Como vemos, es una orden que la sabiduría sea dada a conocer a los principados y potestades, decía, a estos demonios que nombramos anteriormente, según Efesios 6:12. Y por supuesto, eso incluye a los gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, por medio de la iglesia, por medio de la iglesia, es decir, de nosotros que estamos aquí en esta tierra, en estos momentos encarnados como seres humanos, físicamente, nuestro espíritu aquí en estos cuerpos. Mientras estamos aquí somos la iglesia de Cristo. Y por medio de la iglesia, dice este pasaje, Efesios 3:10, ojo, por eso digo, atención, usted es la iglesia de Cristo, nosotros somos los encargados de hacer conocer ahora, dice la palabra, a los principados y a las potestades, es decir, a los demonios, el evangelio, porque el contexto, según lo vemos en Efesios 3:8, es anunciar el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no conocen de Dios o a los que se niegan a conocerlo. Ese es el contexto, anunciar la palabra de Dios, hacerla conocer, anunciar y hacer conocer la palabra de Dios a los que necesitan conocerla. Estamos hablando de guerra espiritual, no nos hemos separado de eso. ¿Qué es una guerra? Y nosotros podemos ser partícipes de la victoria en esta guerra, la victoria que nos dio Cristo en la cruz. Por medio de nuestra colaboración podemos ser partícipes de esta victoria y, por supuesto, partícipes de esta guerra. Hay que tener en cuenta, hermanos y hermanas, que la rebelión de Lucifer fue cósmica, como ya lo he dicho, es decir, por el lugar y eminencia y poder que él ocupaba como querubín, logró convencer con engaños mentirosos a la tercera parte de los ángeles. Bastante. Y cuando aquí habla de ángeles, se refiere a criaturas espirituales que tenían su morada en distintos lugares del cosmos. No fue la tercera parte de un solo lugar, sino de distintas partes. Es decir, aunque todos obedecieron al jefe de los reptiles, Iliano Mayor, a Satanás, tenían apariencias distintas. Por eso vemos que unos salen gigantes, otros con el cráneo alargado, otros como monstruos marinos,
otros como bestias de cuevas, etcétera, etcétera. Efesios 6:12 los clasifica como que son de distintas especies. Dice principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Obviamente también se refiere aquí a la jerarquía que tienen. Principado es la máxima jerarquía de ellos, los demonios. Se refiere a esos ángeles caídos, los ángeles originales, los que combatieron contra San Miguel Arcángel y sus ángeles. Y esos son los llamados principados. Es una jerarquía basada en la edad cronológica, digámoslo así. Y después de las potestades, después de los gobernadores de tinieblas y por último las huestes de maldad. Pero a todos se les da una clasificación general como ángeles. Por eso llaman ángeles caídos, pues son demonios, ¿sí? No importando la jerarquía o clasificación. Ángeles caídos, en general, demonios. Y así es que se refiere a ellos este pasaje de cuando dice que la tercera parte de los ángeles fue arrastrada por la cola del dragón, esta serpiente inmunda. Bueno, cuando la Biblia dice, volviendo al tema importante de este pasaje de predicar el Evangelio a los principados y potestades, porque algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Cuando la Biblia dice que por medio de la iglesia, es decir, por medio de nosotros, es que se anuncia el Evangelio, o sea, las buenas noticias de salvación por Cristo, eso es lo que quiere decir Evangelio, la buena noticia, la salvación por Cristo. Cuando este Evangelio se les anuncia a los principados y a las potestades por medio de la iglesia, y principados y potestades, como he dicho, incluye también a gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, por supuesto. Esto quiere decir ni más ni menos lo que Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció en forma física. Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Dios por delante de él, proclamó, yo soy, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Yo soy tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Yo soy el que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 6, 7. Sí, hermano, entendió bien, e interpretó bien. Dios perdona la rebelión. Aquí lo dice claramente, Dios perdona la rebelión, la perdona. Es decir, si por medio de la predicación nuestra los demonios o ángeles caídos que se rebelaron creen en Jesucristo como el Salvador, se arrepienten y reciben en sus corazones, confesándolos con su boca como el Señor, serán salvos. Romanos 10, 9, 10. Eso es para todo el mundo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Por esta razón descendió Jesucristo a los infiernos cuando murió, para anunciar las buenas noticias de salvación, salvación a la que también, como hemos visto, los principados y potestades tenían y tienen derecho. Porque él dijo, yo vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Lucas 19, 10. Dice, yo vine a buscar y a salvar, dice, a los que se habían perdido. Lucas 19, 10. Y muchos de estos saduceos y fariseos y aún de romanos se convirtieron a Cristo, creyeron en Él, estando Él vivo. Y cuando murió, no cesó su obra de intercesión y salvación por los perdidos, porque para eso vino. Por eso dice, para eso vine, a buscar y a salvar lo que se haya perdido. Y para eso vino. Así que muerto en la carne, dice la palabra de Dios, pero vivo en el espíritu. En espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Primera de Pedro
3:19. Se refiere aquí a que Dios, por medio de su verbo, Cristo hizo conocer a los nefilín y ángeles caídos de esa época de Noé la noticia de la salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa misión la tiene ahora la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Hacer conocer el evangelio a los principados y potestades. Ella lo hace como una orden. Ahora le toca a la iglesia, porque ya lo hizo. Y él hizo ya la obra. Para terminar, así como Moisés, Josué, Sansón, David, etcétera, y otros pelearon contra los descendientes de Satanás, enemigos de la raza humana, y vencieron, así también Cristo los venció. Pero no a unos cuantos, como ellos, sino a todos y por siempre. Porque así como el rey David peleó en representación de todo Israel, y si perdía Israel quedaba esclavizado de por vida a los filisteos, y viceversa, así Dios se hizo hombre, carne y sangre, como uno de nosotros, para destruir como humano y en representación de la raza humana al diablo que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Quedando para siempre como cabeza de todo principado y potestad, señores, y poseyendo para siempre las llaves del infierno y de la muerte, como está escrito. Este hecho está magistralmente e históricamente narrado en Colosenses 2:14-15, que dice así: anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:14-15. Noten bien, voy a explicar brevemente este pasaje, porque es muy importante la guerra espiritual. Estamos hablando de guerra espiritual. Dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué es anular? Pues eliminar, quitar, matar. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, maldiciones, pobreza, enfermedades, pecado, muerte, etcétera. Todo eso que había contra nosotros, que nos era contrario, Dios la anuló, lo anuló ya. Dice, quitándola de en medio. ¿Quitándola de en medio qué? Pues de en medio de nosotros. Quitándola de en medio de nosotros y clavándola en la cruz. Aleluya. Ahí quedó clavado todo eso. Y dice, despojando así a los principados y potestades. Despojar quiere decir quitar por la fuerza. O sea, despojando quiere decir quitando por la fuerza a los principados y potestades. Y por supuesto a las huestes de maldad, a los gobernadores de tinieblas, a todos. Los quitó de medio de nosotros. En medio de nosotros los quitó. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, clavándolos en la cruz. Amén y amén. Colosenses 2:14-15. Aleluya. Cristo vino como Cordero de Dios porque tenía que pasar por todo lo que está escrito en Isaías 53. Por eso vino como Cordero. Pero en el día postrero vendrá como juez y rey para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin, como lo anunció también por medio del rey David. Y ante él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. El diablo que nos engañaba fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta,
y fueron atormentados día y noche por todos los siglos. Apocalipsis 20:10. Ese es el fin que le espera a los enemigos nuestros, a los enemigos de Dios, al diablo y sus ángeles, al diablo y sus demonios, a la bestia y al falso profeta. El lago que arde con fuego y azufre por todos los siglos, siendo atormentado. La próxima entrega, es la última entrega, veremos a los reptilianos en la actualidad, porque hemos venido, por eso se llama la historia, desde el Génesis hasta hoy. Entonces, la última entrega, que va a ser la próxima, la 10ª, eh, va a hablar de los reptilianos. Ya hemos venido, obviamente, diciéndolo y exponiéndolos aquí, quiénes son y cómo actúan y lo que están haciendo. Ya sabemos quiénes son, qué es lo que hacen, sabemos a qué se dedican, sabemos cómo lograron avanzar en la ciencia, en la tecnología, etcétera, en distintas técnicas de manipulación genética, y también sabemos cuál es su propósito. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.